¿Te vas a ir? Sí. Ahorita que hablabas del proceso del guión, me preguntaba cómo fue tu proceso justamente para escribir a Fausto, ¿no? Que es un personaje que tiene un lado bastante oscuro. Primero, ¿cómo escribes eso sin perder la empatía del espectador? Y segundo, si eso era algo que tú contemplaste desde un inicio o si fue algo que fuiste descubriendo mientras más escribías al personaje. Si el personaje te fue Fíjate, guiando. sí, esa pregunta está muy buena. Eh, yo cuando empecé a escribir al personaje como tal, tenía claro que el padecimiento que él iba a tener o el suceso que él iba a vivir tenía que afectar de alguna manera su entorno, ¿no? Y iba a terminar quebrantando su entorno. Lo que no tenía muy claro todavía en ese momento era que conforme lo iba escribiendo, llegó un punto donde sí me di cuenta que estaba haciendo un personaje completamente antipático. Y eso en algún momento sí me puso a pensar. eh, Dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué Fausto está siendo tan tosco en cuanto a... Y esto lo supe desde el papel. Eventualmente tomé la decisión de que ese tenía que ser Fausto. O sea, Fausto no podía ser diferente. Fausto no podía ser un personaje eh, cálido o un personaje luminoso en el sentido de querer agradar o querer tratar de conectar con el público. Creo que hubiera sido un error. Entonces, yo haciendo conciencia de eso durante el proceso, al contrario, entonces todavía le metí más, ¿no? Dije, ok, si ya lo voy a llevar hacia eso, entonces tiene que ser eso de verdad. Y entonces por eso de repente se vuelve este, un personaje con tantos matices y sí muy oscuro en muchos sentidos, pero, pero siempre fue consciente, por lo menos ya al momento de filmar, es decir, ya después del proceso de preparación, ay, no sé por qué se votó esto, ya después del proceso de preparación con el actor, con Christian, de toda la etapa de construcción de personaje y demás, los dos ya teníamos clarísimo que íbamos a filmar un personaje que representaba un reto, porque es un personaje que a la audiencia como tal la puede la podía rechazar, ¿no? O el espectador podría generar como cierta resistencia a un personaje así. Pero creo que en realidad era parte de, al final Fausto, aunque sí es un personaje con varias dimensiones y mucha oscuridad, creo que también tiene su parte, o sea, hay una dualidad, ¿no? Porque también hay una parte luminosa y al final simplemente está en la búsqueda de algo, pero tiene una enfermedad que le trunca eso, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera eso al final de la película, y esto lo he vivido en Q&As, creo que el público también va evolucionando con la película, o sea, como que tiene la percepción de un Fausto y al final de la película ya logra cambiar como la percepción. Si tu felicidad no está aquí, ve y búscala. Sí, creo que algo que justo hace que no pierdas como esa conexión con el personaje es que entiendes su frustración, ¿no? Entre esta dualidad entre seguir su sueño o asumir su responsabilidad. Me preguntaba tú como director, como artista, como autor, ¿qué opinas de esa dualidad o de esa lucha entre si se puede mantener las dos cosas, ¿no? Seguir tu arte, seguir tu vocación, por el contrario, asumir tus responsabilidades o tu vida más aterrizada, por así decirlo. Pues mira, creo que de ahí viene un poco justo o sea, específicamente ese es el punto de partida de cómo empezó esta historia, ¿no? Antes de que yo le agregara la esquizofrenia y demás, incluso antes de que le agregara la analogía fáustica, por así decirlo, lo muy básico, cuando empecé a hacer el boceto del guión, era eso, era un cuate que en algún momento dado se da cuenta que es infeliz y trata de buscar sus sueños y trata de buscar su lugar en el mundo. Y entonces ahí me hice la pregunta, ¿qué pasaría o qué le pasa a un ser humano cuando la vida te pone en una situación en la que te trunca esa posibilidad? O sea, cuando la vida
te pone en una situación en la que ya está mucho más allá de tu control el poder llegar a esos sueños o a ese lugar que estás buscando. Y de ahí viene ya todo lo que se convirtió en la película, ¿no? O sea, justo de hacerme esa misma pregunta y entonces de llevar un personaje como cualquier ser humano, cómo yo creí que podría reaccionar. Obviamente ya le metí la enfermedad y demás, pero cómo reacciona el ser humano cuando se le trunca todo eso, cuando no tiene control de eso y cuando le pierde por completo el valor a la vida. Entonces, yo en lo personal creo que sí se puede y que debemos de luchar por nuestros sueños y debemos de luchar por nuestras pasiones, ¿no? Porque si no, hay un Fausto potencial adentro de nosotros, ¿no? O sea, es como esa postura, ¿no? ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Ya! Sin entrar en spoilers o sin ser demasiado específicos, diría yo que el final de la película es bastante impactante, bastante fuerte. ¿Hubo Sí. alguna discusión sobre cambiarlo, algún productor que no quisiera, o ese siempre fue la visión desde el principio y no se cambió? Fíjate, eso pasó por dos etapas principalmente. Y hay una cuestión aquí importante que es, originalmente la escena estaba escrita de manera diferente. Perdón, es que se voy a conectar esto. Estaba escrita de manera diferente y al momento de yo tener la oportunidad de entrar al Hospital Fray Bernardino a entrevistarme con gente que tiene este padecimiento y con doctores expertos en el tema y demás, estuve yendo mucho tiempo al hospital. Gracias a una anécdota que me contó el subdirector del hospital, que no la agarré tal cual, sino más bien me contó una historia de la vida real de cómo un esquizofrénico comete una atrocidad a partir de una motivación que estaba solo en su cabeza, ¿no? Que no era real. Y que se compró tanto ese cuento en su cabeza que lo llevó al extremo. Entonces, a partir de ahí, reescribí la escena final, ¿no? De cómo quería y de cómo creí más bien que tenía que terminar la película. Y en realidad nadie se opuso, o sea, todo el mundo estaba muy a la expectativa de cómo le íbamos a hacer, más bien era de, ok, nos gusta que quieras terminarla así, los productores, el fotógrafo y demás es, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Porque de entrada estás involucrando, o sea, estás complejizando la situación por la niña, por lo demás. Y dije, bueno, pues la vamos, o sea, entonces ya les hice como mi planteamiento de cómo tenía pensado hacerlo. Y la verdad es que en el set, esto te lo voy a contar, sí fueron, yo creo que la hora y media más tensa que he vivido en mi vida de cineasta, de todo lo que he filmado, o sea, de lo poquito o mucho que he filmado, nunca había tenido un momento de tanta tensión, porque todos estaban preocupados por la situación de la pequeña, la mamá estaba en el cuarto de al lado, o sea, sí hubo mucha tensión. Al final, pues se logró, ¿no? Como yo quería. Logré hacer como los trucos de cámara para poder lograr como todo ese impacto y bueno, creo que termina la película en un lugar muy arriba, ¿no? O sea, dentro de ese arco, yo no quería que terminara abajo, sino quería que terminara arriba. Y bueno, pues creo que se logró. Finalmente, Julio, ¿qué consejo le darías a un artista aspirante que, pues, a lo mejor se encuentra en una situación similar a la de Fausto para que, pues, no cometa el mismo error, por así decirlo? Lo primero que le diría es que no hay errores como tal. O sea, creo que el cine, como cualquier manifestación artística, justamente se trata de prueba y error. Y los errores son parte o sea, es parte del aprendizaje y es parte del ir puliendo la técnica y es parte del ir también perfeccionando la manera de hacer las cosas. Entonces, lo único que sí es importante es que no quiten el dedo del renglón, ¿no? O sea, creo que el cine, como otras carreras artísticas, es una carrera de resistencia. O sea, al final, si eres bueno o si eres malo, eso en realidad entra en el mundo de la subjetividad. O sea, no existen buenos y malos. Más bien tiene que ver con aguantar. O sea, los que llegan son los que aguantan, ¿no? Y eso, o sea, sí es una cuestión completamente pasional y si sí les mueve en sus adentros, pues es
no quiten el pie, ya sigan y seguramente sucederá lo que están esperando que suceda.